told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Lo vamos a tener difícil para levantar los biorritmos, ¿no? Creo que acabáis de terminar de comer, o sea que lo tenemos que hacer divertido, aquí se nos arrastra la audiencia. Así que bueno, por suerte tengo a invitados que yo creo que os van a contar cosas interesantes y vamos a intentar que lo pasemos bien, ¿no? Está verde. ¿Ahora está en rojo? Está verde. O sea, cuando está en rojo tienen peligro estos micrófonos. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias a BME por permitirnos moderar este panel y por permitirnos también contar con estos invitados. Veníamos pensando desde que nos lo propusieron, ¿no? Que si hubiéramos pensado hace algunos años, cuando empezó el ecosistema a formarse aquí en España, que estaríamos hoy en el Palacio de la Bolsa hablando de cómo nuestras startups y scale-ups pueden llegar a salir a cotizar, pues yo creo que ninguno lo hubiéramos creído, ¿no? De aquella eran las empresas de Internet que se iban creando, prácticamente no se daba ninguna importancia o relevancia a ese tipo de negocios y hemos visto que gracias a un ecosistema que se ha ido tejiendo, pues hemos conseguido empresas que han sido referentes y que están siendo referentes a nivel mundial y creemos que todavía tiene muchísimo recorrido. Me hace especial ilusión estar en un sitio como este porque las posibilidades de que una empresa llegase a cotizar casi las podíamos llegar a soñar o a visualizar en un entorno en el que el fundador quisiera hacer un exit, ¿no? Es decir, oye, yo quiero retirarme, saco mi compañía a bolsa, pero lo que estamos viendo es que la realidad permite que las startups y scale-ups tengan en la bolsa una nueva manera de financiarse más allá de las habituales rondas de financiación o rondas de inversión que leemos en la prensa. Entonces, en ese aspecto, gracias, Fran, Jesús, por darnos la oportunidad de presentar esta nueva realidad. Y me gustaría, pues eso, hablar un poco del objetivo del panel, que básicamente es tratar de los diferentes temas que son relevantes en las empresas de hipercrecimiento, tanto en la parte que tiene que ver a pertenecer a un ecosistema como el que estamos aquí en España, en términos de inversión, en términos de los inversores que se fijan en ellos y cómo analizan este tipo de empresas. Luego trataremos de ver cómo la tecnología no solamente ha irrumpido, sino que sigue disrumpiendo cada uno de los sectores, ¿no? y permite el crecimiento y una escalabilidad mucho mayor. Y también veremos pues, los ejemplos y experiencias de cada uno de los invitados que nos cuenten qué están haciendo, cómo lo están haciendo y, sobre todo, qué oportunidades ven en el mercado de BME y en concreto de BME Growth para este tipo de empresas, ¿no? Para introduciros a los invitados que tenemos, me he traído una pequeña chuleta porque tiene unos currículums bastante extensos. En el caso de Óscar, que tengo aquí a mi izquierda, él es socio de Due Diligence en el departamento de transacciones en Deloitte. Es también el líder de la industria de TMT para Financial Advisory y empezó su carrera profesional en Arthur Andersen en 1997 como editor. Como auditor, o sea, todos tenemos un pasado, ¿vale? Él fue auditor, nadie es perfecto, no pasa nada, yo soy bajito, cada uno tiene lo suyo. Entonces, bueno, luego estaba en el sector de telecomunicaciones, eso sí, era un poco más sexy que el resto. También estaba en medios y energía. Entre 2012 y 2016 fue líder de las líneas de M&A y Transaction Services, Forense y Reestructuraciones en Colombia y Perú. Y a lo largo de su trayectoria, pues aparte de trabajar con empresas más tradicionales como Gas Natural, Iberdrola, Iberia, etcétera, pues últimamente ha venido trabajando para todos los fondos de Venture Capital que os puedan sonar y para muchas scale-ups a la hora de analizar diferentes puntos de negocio, ¿no? Tenemos también a Alfonso León, que es miembro del Consejo Managing Partner y cofundador de Axon Partners. También fue cofundador de Finicens y miembro del Consejo de Administración de mogollón de empresas de éxito. Os invito a que analicéis su LinkedIn porque vais a alucinar, de verdad. Más de 25 años de experiencia en banca de inversión, en private equity, en venture capital y en energy finance. Esto mola mucho más, Óscar. Yo lo siento, yo te quiero mucho, pero... Y ahora seguimos con Diego, que esto va de mal en peor, ¿eh? Diego es CEO y cofundador de Gigas, inició su carrera en Telecable en 1995, en el año 2000 se trasladó a Irlanda para trabajar en DMR Consulting y en O2 como responsable de estrategia. En 2005 creó una startup de Internet inalámbrico que vendería después a un grupo escandinavo para volver a España para ocupar el puesto de CEO en Phone Wireless. Posteriormente se unió como CEO y socio de AGS, una empresa de servicios de IT. En 2011 cofundó Gigas, la compañía en la que está ahora, y está liderando la estrategia de crecimiento. Salió a bolsa en el año 2015
y ahora mismo se ha transformado en un grupo con operaciones en 8 países y miles de clientes empresariales en todo el mundo. Enhorabuena. Y por último tenemos a Juan Ignacio García, que también es un fenómeno. Yo ya le conozco desde hace años. Ahora mismo es fundador de Bupos, que es una scale-up que está transformando el mundo fintech con un modelo de revenue-based finance, que luego se explicará muchísimo mejor que yo. Pero previamente estuvo más de 7 años como CFO de Cabify, es decir, que ha navegado en unas aguas bastante turbulentas y ha sobrevivido con gran éxito. Además de tener una experiencia previa en Private Equity en Portobelo y haber trabajado en Merrill Lynch como banca de inversión. Así que bienvenidos a todos. Y pensé que venía alguien más, digo, ¿alguien se acaba el café a tiempo? Vale, pues simplemente para romper un poco el hielo, ¿no? Y aprovechando que, como veis, los invitados que tenemos son bastante variados, con experiencias muy distintas, sí que me gustaría el ver con vosotros cómo veis el ecosistema, ¿no? Hemos visto que ha pasado unos momentos bastante delicados, ¿no? Al igual que el resto de sectores, no solamente afecta al nuestro, pero sí que me gustaría ver o tratar de centrar el panel para que cada uno de vosotros, en base a la experiencia, nos podáis hablar de un punto concreto, ¿no? Y en el caso de Alfonso, si quieres empezamos por ti, sí que me gustaría ver cómo ves tú el estado de inversión ahora mismo en el ecosistema. Hola, sí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir al panel, gracias por invitarme y gracias, Jesús, por tenernos siempre por aquí. A la pregunta concreta, o sea, yo creo que el ecosistema está claramente mucho más consolidado, mucho mejor y con muchísimas más oportunidades de inversión solvente de lo que había hace 20 años, eso yo creo que es evidente. Está también en una situación mental. O sea, está pasando lo peor desde el punto de vista de acceso a funding. Yo creo que también eso es evidente para casi todo el mundo, ¿no? El cambio coyuntural que ha habido en los últimos 12 meses de incremento de los tipos de interés, de volatilidad en los mercados de equity, pues ha hecho que muchísimos fondos pues no tengan ni tanto funding como antes, ni tanto apetito a riesgo como antes y sean más selectivos en cuanto a las oportunidades de inversión. Eso ha hecho que las compañías, evidentemente, si me preguntas cuál es la situación del ecosistema, pues quizás las compañías están con una tensión mayor que lo que había hace 12 o 24 meses. Quizá alguna gente lo interpreta como que está en una situación peor. Yo lo interpreto como que está en una situación mejor, porque yo creo que ya tocaba cierta racionalidad a la irracionalidad, ¿no? Y había un montón de empresas que uno iba a ver pues que no había por dónde cogerlas desde el punto de vista de los niveles de funding que te pedían, que requerían y, por supuesto, mucho menos desde el punto de vista de las valoraciones, ¿no? Y eso para un inversor como nosotros, que dentro de lo que cabe creemos que somos de lo más conservador que hay dentro del asset class que nosotros hacemos, pues hacía complicado poder llegar a invertir de una manera cómoda, ¿no? Y ahora pues eso pues empieza a cambiar, no digo radical, porque hay algunos todavía que no se han bajado el guindo y que a lo mejor incluso, aunque no se bajen, no tienen por qué bajarse porque consiguen fondearse bien, pero la mayoría tiene otro tipo de tono cuando habla con el capital. Y yo creo que eso pues para mí es bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo al capital se le había pedido bastante respeto por parte del ecosistema y yo creo que eso es imprudente. Y no hablo que esté mejor porque a nosotros nos convenga más, porque creo que es mejor para los CEOs tener una aproximación más realista, ¿no? Y eso está haciendo pues que muchas compañías pues ya debido a eso pues estén enfocándose en intentar ser negocios rentables, cosa que hace 2 años me atrevería a decir de que de 9,9 de cada 10 conversaciones que nosotros teníamos, pues lo de la rentabilidad, la verdad que no aparecía nunca en la conversación, ¿no? Y ahora, pues sí, todos te intentan explicar que si no son rentables lo van a hacer pronto. Yo creo que eso es bueno porque al fin y al cabo las empresas que duran son empresas que son rentables. Las empresas que no son rentables, tarde o temprano, un día dejan de durar, ¿no? Muchas gracias. El otro día también Karina en otro evento similar decía, hemos vuelto a la cordura, ¿no? Realmente se había incrementado tantísimo la valoración que es cierto que había una corrección bastante severa, pero probablemente se encuentra un equilibrio, ¿no? Que os va a permitir entrar con una posibilidad de upside.
Me gustaría, Óscar, preguntarte, ¿no? Como os comentaba, Óscar está continuamente analizando modelos de negocio para diferentes fondos o industriales. Me gustaría saber qué modelos de negocio ves tú que están concentrando mayor apetito inversor. Bueno, yo coincido un poco con Alfonso. Nosotros, desde hace un tiempo a esta parte, nos dimos cuenta que el mundo Venture Capital era un mundo que no teníamos adecuadamente cubierto desde lo que es el equipo de transacciones de Deloitte, y adaptamos un poco el offering que teníamos a ese mundo. Entonces hemos visto en los últimos 2 años, 3 años, un poco la evolución de qué negocios se miraban antes y con qué fundamentales y cómo se analizaban antes y cómo se analizan ahora. Entonces yo coincido plenamente, mucha más obsesión o yo diría más que obsesión, dedicación por temas de rentabilidad. El concepto de quemar caja, que antes a nadie le importaba, ahora importa mucho. Entonces, hemos visto operaciones de todo tipo. Pues a mí hace 2 años me dicen que MCH iba a coinvertir con Sealla en una compañía como Siburi con EBITDA positivo y no veía MCH y Sealla en el mismo entorno, uno más private equity, otro más venture capital. Entonces, yo creo que el mundo venture se ha acercado a esa preocupación por la rentabilidad, a mirar modelos de negocio en los que la tecnología sigue pesando. Si miras la inversión en venture capital, los últimos datos de SpainCap, el 50% de las compañías invertidas eran tecnológicas, con un menor volumen, digo, los últimos públicos de diciembre de 22. Entonces, ese componente de tecnología sigue, pero en una tecnología per se, incluso una tecnología como Enable para que realmente modelos de negocios apalancados en tecnología y con crecimientos. Y ahí hemos visto muchas cosas. Hemos visto compañías de consumo como Freshly, que levantó una ronda hace tiempo, hemos visto compañías muy SaaS. Vemos un poco todo, pero yo coincido con Alfonso en que basado en rentabilidad, en rigor y no enfocados en un mundo o en un negocio en particular o en una industria o en un sector, sino muy diversificado también, como es el Venture Capital, pero más preocupado por esa rentabilidad y no ese quemar caja, ¿vale? Eso el cambio ha sido radical. Sí. O sea, el otro día también con otro fondo comentaba, dice, quizá la culpa la tengamos nosotros como fondo, ¿no? Porque llevamos durante años diciendo crecer, crecer, crecer. Ahora decimos, oye, corregir, ser rentables. Y claro, están con un paso cambiado que hay que corregir, ¿no? Sí que me gustaría aprovechar que tenemos a Diego y a Juan Ignacio para ver, lo primero, para que presentéis un poco lo que hacéis vosotros, ¿no? Dentro de vuestras empresas, para ver el modelo que tenéis y aprovechando que sois disruptores en cada uno de vuestros segmentos, que nos contéis cómo veis el estado de vuestros diferentes sectores, tanto en el lado de las telecomunicaciones como en el lado financiero o más fintech. Si quieres, Diego, empiezas tú. Muy bien. Pues nosotros nacimos en el 2011 para dar servicios de alojamiento en la nube. Ahora pues ya es algo muy, muy habitual, pero por aquel entonces era bastante innovador en España, ¿no? Solo había proveedores americanos. Y fuimos creciendo en la parte del sector de hosting y alojamiento en la nube, y luego pues hace 2 años entramos en telecomunicaciones también para hacer cosas de una forma distinta e innovar. Así que nos hemos convertido en un operador convergente de cloud, telecomunicaciones y ciberseguridad a empresas. Solo vamos a empresas. Y bueno, disruptivos, pues tampoco es que seamos extremadamente disruptivos, ¿no? Pero creo que hemos innovado en muchas cosas. El sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, un sector que conozco bien, pues si lo pensáis, en los últimos 20 años prácticamente no ha habido innovaciones. Los servicios siguen siendo lo mismo, lo que pasa es que nos dan pues más velocidad, más minutos, etcétera, pero siguen siendo lo mismo, ¿no? O antes nos lo daban por cobre, ahora por fibra, pero sigue siendo acceso a Internet. Y bueno, pues nosotros creemos que se pueden hacer cosas de forma distinta y se pueden ofrecer servicios distintos. Y así hemos lanzado, por ejemplo, pues la fibra pago por uso, que para nosotros, viniendo del cloud, pues nos parece como una obviedad. Pues hoy en el cloud pues tú creces y decreces y utilizas lo que necesitas en cada momento y pagas por ello en cada momento. Pues lo mismo con la conectividad, ¿no? Y como esos, pues estamos lanzando servicios convergentes innovadores. Pero os pongo otro ejemplo para que no penséis que esto de la disrupción y la innovación pues a veces está en las cosas más sencillas, ¿no? Nosotros cuando lanzamos, que nos tildaron de locos, pues salimos con una web en negro con verde fosforito.
Y ahora, pues, en fin, aquí tenemos a unos señores que nos han copiado, ¿no? Y muchos otros, y parece algo normal, ¿no? Una web negro, el dark mode, pues por aquel entonces no se estilaba. Y la gente nos decía, y recuerdo un inversor precisamente, le dábamos la tarjeta nuestra negra con el verde fosforito, que venía, pues nosotros era un poco retro como los antiguos monitores, ¿no? Aquellos de fósforo verde. Y me decía, pero ¿a dónde vais con esto? Si esto es de lujo funeraria, si vosotros no sois ninguno de los dos, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, esa es un poco nuestra filosofía. Los servicios que ofrecemos, pues tampoco es que estemos inventando la rueda, pero sí que nos gusta hacerlo de formas que otros pues quizás no han pensado, ¿no? Y la disrupción y la innovación a veces está en esas pequeñas cosas. Pues por mi parte, nosotros lo que estamos construyendo, a mí me gusta decir que es la plataforma de banca de inversión automatizada para pequeñas empresas. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Imaginaos lo que hace un banco de inversión, un Morgan Stanley para grandes compañías, pues sobre todo hace dos cosas. Una, asesoramiento, y otra, conseguir financiación. Entonces, nosotros comenzamos con un hallazgo, y es que el mundo de la financiación de adquisiciones de pequeñas empresas está totalmente no cubierto por la banca. Al final pues, se centran en grandes operaciones o simplemente hacen préstamos con aval personal. Entonces comenzamos ahí, y sobre todo la innovación principal es que todo el análisis está apoyado por conectores de datos que permiten pues, emitir, digamos, un term sheet de financiación de manera muy ágil, ¿no? En 48 horas, a partir de utilizar estos datos de conexión, digamos, o estos conectores, podemos construir nuestro modelo de análisis y presentar una propuesta de financiación de manera muy ágil. Entonces, bueno, pues nos estamos centrando en el mundo de los negocios online, en el mundo del e-commerce, SaaS, webs de contenidos. Y poco a poco pues iremos expandiendo a otras verticales. Yo creo que sí que es interesante, al hilo de lo que comentábamos de la coyuntura, contar. Nosotros comenzamos a operar hace 2 años, cuando pues, parecía que el mundo iba a cambiar por completo, y había gente que estaba levantando capital a valoraciones de 2.000 millones con modelos de negocio relativamente parecidos al nuestro, ¿no? Entonces, en aquel momento a mí me daba un poco de rabia estarme perdiendo esa ola de financiación. Y la verdad es que ahora creo que ha sido una buena cosa para la construcción de la compañía, ¿no? Porque hemos ido al final creciendo en valoración de una manera mucho más disciplinada y mucho más coherente. Entonces, nos hemos podido centrar mucho más en construir este modelo de negocio que es innovador, que es diferente, que da un servicio que los bancos no están ofreciendo, y en ir mejorando el producto, más que en arreglar pues, rondas de financiación demasiado altas o en la parte más financiera del producto, que al final pues, bueno, pues es un producto financiero sin más, ¿no? Lo que aquí tiene valor sobre todo pues es la capacidad de ese análisis de datos en tiempo real, y digamos, igual que un banco pues, te puede pedir tu impuesto de sociedades, tus IVAs trimestrales, nosotros podemos ver en cada instante la calidad crediticia del negocio e ir viendo cómo se tiene que adaptar la cap table o el capital stack de la compañía a las circunstancias reales de cada negocio en cada momento, e incluso proporcionar una capa de asesoramiento adicional a ese conseguir la financiación. Entonces, creo que en la coyuntura actual es un servicio que es muy necesario, sobre todo pues eso, por esa limitación a veces de alcanzar financiación, y la verdad es que estamos muy contentos de justo pues, haber estado en este momento, ¿no? que el momento es muy importante a la hora de construir una compañía, y muchas veces pues, también es un poco de suerte, ¿no? Hay que reconocerlo. Nosotros tuvimos la suerte de analizar el negocio de Juan para un inversor, y no hay tanto suerte sino una buena idea también. Pues quizá el momento te haya ayudado, pero la verdad que, como decía, preguntabas tú un poco por la innovación, claramente súper innovador y disruptivo, y cogiendo un nicho de mercado que en ese momento no estaba cubierto. Es que os quedará mucho, imagino, porque lleváis solo 2 años, pero... Sin duda, no, esto es una carrera a largo plazo, totalmente. A largo plazo. Vamos, era un modelo que era tan innovador que costaba explicarlo. Sí. O sea, yo recuerdo ya solamente... Bueno, Santi lo entendió rápido. El revenue based y tal. No, muy interesante. Ahora lo que sí vamos a intentar es profundizar en el estado de la inversión, ¿vale? Somos conscientes todos de que el año pasado se batieron todos los récords de capitalización de los fondos, ¿no? Tanto los fondos de Venture Capital, Private Equity, a nivel de ayudas europeas, ayudas españolas.
teníamos un exceso de capital, pero contra todo pronóstico lo que veíamos era que todo ese capital que se iba captando no se iba invirtiendo. Entonces, bueno, saltaron las alarmas por la guerra, por la devaluación o la disminución en la valoración de las tecnológicas americanas, y vimos pues un final de año y un principio de año que hemos visto pues bastante más desacelerado en términos de inversión en este tipo de empresas. Así que me gustaría, Alfonso, tú que estás en el día a día, ¿no?, en este tipo de inversiones, ¿cómo ves tú la segunda mitad de este año? Bueno, yo creo que la segunda mitad del año los inversores cada vez están más cerca de sentirse cómodos con algunos de los requerimientos que las compañías quieren, y también las compañías aceptando algunos de los requerimientos que los inversores quieren. Y en ese sentido, nosotros vemos que ya no solo aquí, en España, porque nosotros al final tenemos también distintos productos que invierten fuera, entre otros fondos de fondos, y por tanto somos el PIS en muchos fondos, en más de 40 fondos de venture capital a nivel global. Y vemos que básicamente la velocidad de deployment de los fondos está más o menos en velocidad de crucero otra vez, ¿no? Otra cosa son que efectivamente los términos son más ambiciosos o más agresivos que los que podía haber hace 2 o 3 años, y después es verdad que a los fondos les está costando, no es una obviedad, pero les está costando levantar más el dinero que antes, y los fondos son más pequeños, ¿no? Gestores internacionales muy grandes, nombres top, ¿no?, que a lo mejor estaban, el último fondo habían sido de 7-8 billion, pues recientemente han cerrado fondos en 2-3 billion, ¿no? Entonces eso lo que hace principalmente es que, bueno, con menos capital, pues esos fondos son más demandantes desde el punto de vista de términos, y también yo creo que se excluye a muchas compañías que a lo mejor antes se fondeaban porque había capital para lo bueno y para lo no tan bueno, incluso para lo malo, ¿no? Pero lo bueno y los fondos buenos, pues los veo ahora mismo invirtiendo más o menos a una velocidad, no sé si parece, vamos, por lo menos de cruceros, ¿no? Ojalá se reactive bien, porque ha sido unos 6 meses. Es verdad que a nivel, si viéramos el número de operaciones, se ha superado a nivel de operaciones. Es verdad que luego a nivel de capital el desembolso ha sido algo menor, ¿no? Pero yo creo que eso está, es verdad, pero yo creo que está un poquito biased en el mercado español. Y es verdad que muchos de los gestores más o menos conocidos españoles, el año pasado, de hecho estaban muchos de ellos en fundraising, esos propios fondos, y encima ha habido la coyuntura, ¿no?, de que, bueno, la gente quería, incluso los que habían estado en fundraising o habían levantado parte del fondo, en qué términos y dónde invertir, ¿no? Si lo ves fuera, nosotros invertimos por ejemplo, en Israel o en Europa entera. Digo, cuando invertimos en otros fondos, los gestores top los hemos visto con un nivel de actividad, bueno, un poco, el año pasado un poquito más lento, pero ahora mismo nos están haciendo capital calls de forma recurrente, vamos. Interesante. Hay que ser optimistas, entonces. Y aprovechando esa visión internacional, aprovecho, Juan, para preguntarte, dado que vosotros estáis financiando realmente el crecimiento inorgánico, ¿no?, de empresas vinculadas a la economía digital, ¿cómo veis la perspectiva tanto a nivel España, de los casos que tengáis aquí, como a nivel de Estados Unidos, que es donde tenéis más operación? A ver, yo creo que algo sí ha cambiado. Es verdad que 2020 a 2022 ha sido un poco una anomalía para todos, pero sí que algo ha cambiado estructuralmente, y es que yo creo que el mundo del venture capital está mucho más globalizado que antes. Entonces, pues todos los fondos españoles cada vez más invierten en toda Europa. A lo mejor no tanto en Estados Unidos, pero también los fondos europeos obviamente invierten también en España y en otros sitios. Entonces, digamos, las barreras geográficas pues se han roto bastante más. Todavía queda un poco por comunicar el mundo de Estados Unidos con Europa un poquito más, pero ya se empieza a
a romper esa barrera. Entonces ahí las primeras señales siempre que se ven son un poco las de mercados cotizados y además también, aprovechando que estamos aquí en BME, y además siempre va un poquito por delante Estados Unidos que Europa. Entonces yo ahí lo que estoy viendo ahora mismo son dos cosas, ¿no? A mi nivel cercano y luego lo que veo en los mercados. Al final en los mercados pues los múltiplos han vuelto a una normalidad parecida a la que había en 2019 y hay una estabilidad, todavía no se ven grandes operaciones de salidas a bolsa, por lo menos por lo que yo estoy viendo y demás, pero eso digamos que es una buena señal que luego se va a ir transmitiendo pues, al mundo más early stage, que es el que a lo mejor nos podría acabar financiando a nosotros. Y luego, lo que estoy viendo a nivel de compañías que nosotros pues, trabajamos con ellas, que son sobre todo mundo e-commerce, mundo SaaS y demás, es que realmente no ha habido un cambio, sobre todo en el mundo del e-commerce, porque pues había esa anomalía en 2021 y 2022 en cuanto a ventas, pero realmente ahora mismo en el año 2023 se está vendiendo más que en 2019, eso seguro. Se está vendiendo parecido a 2022 y en 2022 el Black Friday pues fue récord. Entonces, realmente no hay señales macro que te digan que pues hay, no sé, una recesión o similar. Por lo menos a lo mejor ahora estamos aguantando a base de ahorros, o no lo sé, pero en realidad pues la coyuntura macroeconómica no es negativa para emprender, para financiar las compañías y demás. Sí que hay unos tipos de interés más altos que a nosotros pues de momento nos benefician porque al final lo que ofrecemos es financiación y mientras las compañías pues sean capaces de ofrecer retornos y pagarlo, pues el mercado es más sano para nosotros. Pero bueno, en general, pues yo creo que veo una coyuntura bastante sana para seguir operando, aunque el acceso al capital pues sea un poquito más difícil y haya que ser más disciplinado. Y eso lo veo en Estados Unidos y lo veo parecido en Europa y en España. O sea que no veo enormes diferencias. Obviamente los tipos de interés allí son más altos y hay algunas diferencias, pero en general cada vez hay más vaso comunicante entre los dos universos. No, es interesante, o sea, y sí que me gustaría hacer un poco el puente, ¿no? De lo que hemos dicho de la captación de fondos, ¿no? A nivel de capital. Se ha acuñado incluso un término nuevo, ¿no? Que es dry powder, y ya sabéis que en nuestro ecosistema, si no le pones una palabra sexy, no funciona. Pues en este caso tenemos unos niveles de capitalización en los fondos con un deployment que decía Alfonso que se está agilizando, pero que se había retrasado un poco, ¿no? Con respecto a otros años. Y sí que me gustaría, Óscar, el ver un poco el racional, ¿no? ¿Qué estás viendo tú que te están pidiendo los fondos a la hora de analizar modelos de negocio? ¿Cómo valoras ese cambio de paradigma de la hiperescalabilidad a la rentabilidad? Ya no te digo hiperrentabilidad, pero por lo menos que sean modelos eficientes. Y sí que me gustaría saber qué tipo de análisis soléis hacer y qué métricas soléis recomendar que tengan en cuenta ese tipo de inversores. Vale, bueno, yo creo que está unido a lo que estamos hablando. Al final, en la escalabilidad y va muy unida a la valoración, es decir, cuando tú sales a un mercado, cuando un fondo quiere entrar en tu capital, ¿qué múltiplo va a pagar? Cuanto más escalable es el negocio, mejor múltiplo va a haber porque al final vas a crecer más. Entonces, ese análisis lo seguimos haciendo. Las compañías y los fondos de Venture Capital o compañías que en un momento dado se plantean una salida a bolsa tienen que mostrar un modelo de negocio que pueda ser escalable, que pueda seguir creciendo para que haya apetito inversor. Ahí seguimos dedicando tiempo y ayudando a nuestros clientes en esa parte y los fondos ponen mucho énfasis ahora en, oye, de este ingreso que me das o de esta calidad o de este negocio que me cuentas, ¿cuál tiene una calidad escalable? ¿Cuál es realmente escalable? ¿Y cuál de tus ingresos o qué parte de tu negocio no va a ser tan escalable? ¿Vale? Y ahí dedicamos mucho tiempo. Eso va muy unido a la rentabilidad porque cada euro que yo tenga arriba que sea muy escalable, con poco apalancamiento operativo, poco coste, me termina cayendo muy abajo. Entonces, dedicamos mucho tiempo a eso y dedicamos mucho tiempo a un concepto que a lo mejor antes se pasa un poco por alto, que hemos comentado, oye, pues daba igual quemar caja, ahora no. Ahora, ¿dónde quemas caja? ¿Por qué quemas caja? ¿Dónde la has quemado y dónde la vas a quemar? ¿Vale? Y si esto tiene negocio y te va a permitir que tengas un coste de captación relativamente pequeño en tus clientes y que, oye, pues el modelo de negocio sea escalable y con poco coste de captación, pues es lo que todo el mundo ahora más o menos está buscando, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues todas las métricas, pues lo que tenga que ver con los MRR, por no abrir a todo el mundo, con los CAC, con pues, el lifetime value. Pero bueno, como comentábamos desde el principio, más foco en rentabilidad implica un análisis, un trabajo, pues entendimiento bien bueno de costes y
entendimiento de qué ingreso de verdad va a ser escalable o cuál no, en el sentido de cuál va a ser recurrente y cuál no. Es lo que estamos viendo. Interesante. Y luego, a nivel de la tecnología, ¿no? Hablaba al principio Óscar, ¿no? de la tecnología como enabler, ¿no? Es decir, oye, es una tecnología habilitadora que permite que los modelos escalen. Y sí que me gustaría preguntar a Diego y a Juan Ignacio, ¿no? ¿En qué medida creéis o en qué medida habéis aprovechado el uso de la tecnología para escalar vuestros negocios? Y sobre todo, ¿en qué momento os disteis cuenta de que vuestro negocio era hiperescalable? Si queréis empiezo yo. A ver, nosotros vendemos tecnología, ¿no? Entonces la hemos usado desde el principio y obviamente pues es en sí muy escalable y por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros lanzamos en Latinoamérica y teníamos un apalancamiento tremendo, ¿no? Pues de repente teníamos operaciones en algunos países y eso suponía realmente tener 1 o 2 comerciales, un ingeniero de preventa y toda la operativa la teníamos aquí con un coste marginal muy pequeño, pues llegó a suponer la mitad de todo nuestro negocio en Latinoamérica, ¿no? Aprovechando pues toda la plataforma tecnológica que habíamos desarrollado en España. En ese sentido también desde el principio pues automatizamos todo, tenemos un modelo de self-service que aunque nuestro modelo es pues de excelencia en el servicio, pero curiosamente a los técnicos la mayor excelencia es no tener que tratar con personas. Les encanta no tener que evitarse eso y hacérselo ellos, ¿no? Entonces, pues invertimos muchísimo en tener un panel de control pues muy usable, muy automático, todo es en tiempo real y bueno, pues eso funciona muy bien para el cliente porque nuestro target es lo que le gusta y para la compañía también, porque al final pues tienes unas inversiones en tecnología, pero que luego son absolutamente escalables y te ahorran muchísimo coste operativo, ¿no? de contratar personal. Entonces, bueno, pues nosotros eso mismo que en cloud fuimos nativos cloud y montamos toda la tecnología para ser muy escalable, para tener miles de máquinas virtuales funcionando, etcétera, etcétera, pues es lo que ahora estamos intentando trasladar al mercado de las telecomunicaciones, que siempre ha sido un mercado también muy tecnológico, pero muy de infraestructura física. Y la realidad es que todas esas infraestructuras físicas pues cada vez más se pueden ofrecer también desde un punto de vista virtual, ¿no? Incluso hasta la conectividad se puede ofrecer OTT, que parece un oxímoron, ¿no? ¿Cómo vas a dar una conectividad por encima de la conectividad, ¿no? Over the top? Y la realidad es que puedes hacerlo y las VPNs son un ejemplo muy claro de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trasladando toda esa virtualización, automatización, todo ese expertise que tenemos en gigas por la parte de cloud pues a las telecomunicaciones para ser un operador pues mucho más eficiente y escalable que lo que es un operador tradicional. Y eso lo que te abre también, y por eso pues nos hemos embarcado también en un crecimiento internacional en otros países en Europa, que las sinergias entre países aparecen. Históricamente en el mercado de las telecomunicaciones lo que se llaman las sinergias cross-border no existían, porque tú lanzabas tenías un operador en España y querías lanzar en otro país y volvías a desplegar fibra o cobre o torres y estaciones base, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día, sin embargo, pues nosotros estamos ofreciendo servicios de telefonía fija, de centralita en la nube, conectividad over the top, sin tener absolutamente ninguna infraestructura en otros países, ¿no? Y bueno, yo como tengo un poco ese pozo que vengo también pues de los antiguos operadores de telecomunicaciones, pues te da un poco como de cosa, ¿no? Porque dices, joder, son ellos los que están haciendo las grandes inversiones para desplegar todas estas infraestructuras y para que al final compremos una fibra, que en España y Portugal estamos muy, muy bien servidos y te cuesta una fibra de 1 gigabit por segundo, te cuesta 30 euros, 40 euros. Y luego yo, que monto una infraestructura virtual, que al final es software, que es súper escalable, pues le meto 80 euros por encima, ¿no? Entonces, ¿quién está creando valor ahí? Con lo cual, bueno, pues creo que hay muchas oportunidades para crear valor, incluso en sectores tecnológicos que se han quedado un poco atrás.
Sí, en mi caso, el producto que comenzamos a ofrecer, que era financiación de adquisiciones, es un producto complejo, ¿no? Pensad en una adquisición de un fondo de capital riesgo de millones, pues es una operación compleja en la que participan un montón de asesores. Entonces, nosotros sabíamos desde el primer momento que o éramos escalables y tecnológicos o no seríamos, porque lo que queríamos hacer era un producto estructurado parecido a ese, pero para operaciones de entre 0 y 2 millones, ¿no? Entonces, al final, si el objetivo es hacer muchas operaciones de esas, pues o tienes tecnología y tienes escalabilidad o es imposible competir, ¿no? Ese es un poco el segmento en el que los bancos no llegaban precisamente por este tema de escalabilidad. Entonces, desde el minuto 1 hicimos toda la tecnología pensando un poco en que todo el proceso de análisis fuera automático y fuera basado en datos. Y luego lo segundo que hicimos fue buscar canales de adquisición que fueran también escalables. Entonces ahí pues nos asociamos con brokers, con pues asesores un poco que asesoran a la gente en vender compañías para obtener pues un canal de atracción de nuevos clientes pues escalable y sin necesidad de invertir, ¿no? Entonces, con esos dos puntos desde el principio, pues fuimos siempre muy tecnológicos. De hecho, somos 40 personas y de esas 40, 30 personas es el equipo de tecnología, producto, plataforma y las otras 10 es personas operativas, financieras y también de ventas, ¿no? Entonces, al final, pues es bastante escalable para un volumen de negocio pues que viene siendo como de unos 8 millones anuales de ingreso. Entonces, para mí el punto de inflexión no fue tanto el ver cuán escalables íbamos a ser, sino el ver que realmente a nuestros clientes les podemos sacar muchísimo valor. Cuando financiamos a un cliente, se mantiene con nosotros 4 años y resulta que esos clientes no solo buscan financiación, sino que buscan asesoramiento desde el punto de vista estratégico respecto a su negocio. Entonces, hablamos de tener un panel de información donde ellos pueden ver las principales métricas y cómo afecta eso al valor de su negocio para que puedan determinar si es un buen momento para vender, si es un buen momento para hacer una operación con un competidor parecido. Tenemos una herramienta en la cual les ofrecemos un listado de compañías que están a la venta por si quisieran adquirir una compañía parecida a la que tienen o similar, y eso también pues tiene mucho valor para ellos, y en general pues un conjunto de métricas y análisis que suplen lo que viene a ser pues un análisis que solo está al alcance pues de grandes compañías porque lo hacen personas pues muy especializadas, ¿no? Entonces ese para mí fue el punto de inflexión, el ver que teníamos una especie de noria en la cual metíamos al usuario y realmente le podíamos dar muchísimo valor desde muchos ángulos. Hablando de noria, una duda. O sea, en un momento de incertidumbre total donde el mercado está completamente congelado, vosotros en septiembre de 2022 levantasteis una ronda de casi 60 millones. Simplemente para que nos digas el secreto para levantar una ronda en ese tiempo. Fue una ronda de capital y de deuda precisamente para poder financiar a nuestros clientes. Así es, así fue, sí, sí. Y luego, con la perspectiva de quien ha estado en un gran unicornio, ¿no? Como Cabify, ¿cómo ves la facilidad o dificultad o la diferencia entre lo que costaba o no costaba levantar dinero una ronda en Cabify y lo que te está costando ahora mismo desde Bupos? A ver, levantar capital siempre es muy complicado. Lo bueno de Cabify es que yo era el CFO y entonces Juan de Antonio era el CEO y éramos ahí un poco, nos complementábamos y yo era como el más conservador y él era el más agresivo. Entonces ahora a mí me toca al revés, ¿no? De ser un poco el que empuja y vende ilusión. Entonces ese cambio de rol también hace, pero en cuanto a circunstancias de mercado, pues yo creo que siempre es difícil levantar capital a todos los niveles. Quizás super early stage es muy fácil o más fácil si tienes una historia personal y digamos pues ya has tenido emprendimientos antes y ahí sí que vas a encontrar capital pues con una historia coherente. Cuando empiezas a avanzar en etapas, pues te empiezas a encontrar que ya te piden métricas y te piden delivery y si no has alcanzado delivery tienes que explicar por qué y si lo has alcanzado también tienes que asegurarte de presentarlo muy bien. Entonces, bueno, pues ahí hay esa complejidad añadida. Yo creo que los mercados no están materialmente diferentes a como estaban en 2018 y 2019. Sí que quizás se hace más énfasis en rentabilidad y métricas más que en potencial de mercado y crecimiento. Pero hay dinero, hay que trabajarlo, es difícil y eso pues forma parte del juego. Y ahora nos quedan como unos 10 minutos de panel y sí que me gustaría profundizar en lo que es la experiencia de salir a cotizar, en concreto de BM Growth, ¿no?
En el caso de Diego, sí que es verdad que ahora que nos ha comentado, ¿no? Hemos hablado que en 2015 salieron a bolsa, pero previo a eso, del año 2011 al 2014, sí que estabais financiándoos, ¿no? Vía rondas de financiación, que es digamos, un poco tortuoso. Y a partir del año 2015 y desde entonces, que han pasado pues, unos 7 años, habéis multiplicado por 20 los ingresos. En 2022 cerrasteis con un EBITDA positivo de más de 16 millones y ahora mismo la capitalización de mercado es superior a 100 millones, ¿no? Me gustaría saber, lo primero, ¿qué os motivó a dar ese cambio, ¿no? Decir, oye, pues ahora salgo a bolsa, que no era nada obvio en el momento en el que lo decidisteis, y qué balance haces de estos 7 años. Pues empezando por el final, el balance extraordinario. La verdad es que hoy hemos tomado en nuestra historia como compañía muchas decisiones y yo creo que esta es una de las mejores que hemos tomado, ¿no? Gigas no sería hoy lo que es si no hubiéramos salido a bolsa, porque eso nos permitió pues tener acceso, por un lado, a una fuente de financiación pues más recurrente que nos ha permitido no solo levantar capital, sino nos ha facilitado hacer transacciones, adquisiciones de compras y en muchos casos pues pagar con acciones, que siendo una empresa privada pues también se puede hacer, pero es mucho más complicado. Y luego, por otro lado, nos ha ayudado también comercialmente una barbaridad. Entonces, el hecho de estar cotizado, pues sobre todo para una empresa como nosotros, que nuestros clientes son empresas y además ponen en nuestras manos pues algo de lo más importante que tienen, que son sus datos y sus aplicaciones, pues les da mucha tranquilidad, ¿no? Y yo recuerdo cuando recién salidos a bolsa, que éramos, pues eso, pues no facturábamos nada, éramos minúsculos y yo estaba cada poco en Latinoamérica hablando con clientes y yo les decía que, oye, que éramos multinacional española, cotizada en la Bolsa de Madrid y era como Telefónica y nosotros, ¿no? Eran las alternativas. Entonces ahí la verdad es que comercialmente nos ha ayudado mucho, nos ha dado mucha visibilidad, mucha credibilidad y luego, como digo, en la parte de estrategia de crecimiento inorgánico, que hemos comprado pues ya 9 compañías, entre otras, pues toda esta transformación a operador de telecomunicaciones convergente, pues ha sido gracias también a la compra de compañías que nos han dado las piezas que si las hubiéramos montado nosotros hubiéramos tardado muchísimo más, pues fue gracias a estar cotizados. Así que nosotros encantados, muy contentos. Muy interesante. Y ahora me gustaría aprovechar que está aquí Alfonso porque él tiene la doble gorra, ¿no? Él era ya inversor de Holaluz cuando Holaluz salió a cotizar en un momento en el que las salidas a bolsa estaban también bastante paralizadas después de la época del COVID. Y no solo eso, sino que se animaron en el año 2021, en el caso de Axon, a sacar la propia compañía a bolsa, ¿no? Entonces sí que me gustaría conocer esas dos perspectivas. El cómo tú, como un fondo, ¿crees que o consideras que la salida a bolsa es una opción para vuestras participadas? ¿Y qué motivó, en vuestro caso, el pensar a salir a bolsa? Nosotros somos un firme convencido de que en los mercados alternativos hay oportunidades de inversión súper buenas, ¿no? Ya no solo porque hayamos sacado a bolsa alguna compañía nuestra, una de ellas Holaluz, o nosotros mismos hayamos salido a bolsa, sino porque nosotros tenemos fondos desde hace 1 año y medio que solo y exclusivamente se dedican a invertir en compañías cotizadas en mercados alternativos, en concreto nuestro fondo 5, ¿no? Y que tiene participaciones pues, de entre el 2 y el 15% en compañías, algunas cotizadas en BM Growth y otras cotizadas en mercados alternativos europeos. Y el por qué es porque al final hay una serie de compañías que están enfocadas, y el título del panel me viene bien, ¿no? Más allá del hipergrowth, o sea, compañías de innovación y tecnología que están enfocadas más en ganar dinero, en la rentabilidad, ¿no? Que paradigmáticamente, precisamente por estar enfocados a la rentabilidad, no han encontrado inversores de forma tan sencilla en los últimos años, porque en los últimos años pues, se buscaba nada más el hipergrowth, y que entonces vieron que un sitio interesante donde había inversores que sí que buscaban invertir en sitios donde se ganaban el dinero, en empresas donde se gana dinero, era la bolsa, ¿no? Y entonces nos encontramos compañías que invertimos desde este fondo, que son igual o mejores que muchas de las compañías que están invertidas por los private equity y los venture capital, pero a unas valoraciones más atractivas, y encima con la solvencia y la seguridad que tiene estar cotizado, porque al fin y al cabo cuando vas a cotizarte pues te exigen una serie
de cumplimientos, que te hace que como inversor pues tengas como decía Diego también, ¿no? Pues tengas una capacidad de confianza mayor que la que puedas tener si inviertes en una compañía en privado. Entonces, en ese sentido, como primer punto es salimos a bolsa y sacamos compañías a bolsa porque creemos que, en definitiva, aquí hay oportunidades de inversión y oportunidades de encontrar inversores muy ad hoc con nuestra filosofía, ¿no? En el caso de Axon, nosotros salimos a bolsa el año pasado. El tipo de negocio que nosotros tenemos es un negocio que no necesita capital. Nosotros somos una compañía de servicios, servicios financieros por un lado, o sea, gestionamos fondos de capital riesgo, que básicamente es un negocio muy bueno porque tienes unos fees con una proyección a 6, 7, 8, 10 años, porque los fondos de capital riesgo pues tienen el capital comprometido durante un tiempo, ¿no? Y eso te da una proyección de ingresos pues muy cierta, muy interesante. Y después tenemos un segundo negocio de consultoría de estrategia, política pública y regulación enfocada al sector de telecomunicaciones y tecnología, que también por el tipo de consultoría que nosotros hacemos, que no es de proyecto ni de money, sino eso es regulación, estrategia, política pública, pues tiene muchísima recurrencia. Nosotros trabajamos para reguladores y para gobiernos y para incumbentes en proyectos que muchas veces, el proyecto primero que hicimos con la CNMC o con el regulador griego lo hemos repetido durante 18 años, que tiene la empresa todos los años el mismo proyecto, o sea, tiene mucha recurrencia. Entonces, no salimos a bolsa por necesitar capital. Nosotros, nuestras cifras son, como es lógico, lo acabamos de publicado recientemente. Generamos caja, repartimos dividendos, no hay inversión en CAPEX, es todo personas. ¿Por qué salimos a bolsa? Por las personas, principalmente, ¿no? Porque al final, en un negocio de personas y que va escalando en tamaño, no puede ser una compañía que tenga ambición de crecimiento que sea solo dependiente de los dos fundadores, si quieres realmente pues, que la gente esté involucrada, ¿no? Y lo que queríamos es pues, tener una compañía cotizada donde los socios de carrera, los socios que se van desarrollando, pues pudieran participar de ese éxito de la compañía teniendo una parte del valor, ¿no? A través de un programa de acciones, ¿no? Eso se puede hacer en privado, sí, pero el compromiso de hacerlo en público es mucho mayor porque, en definitiva, la compañía es mucho más horizontal, democrática, cuando tú tienes las restricciones de estar cotizado, la gobernanza de estar cotizado, que si das acceso a capital, pero tú sigues controlando la compañía, ¿no? Y lo segundo que salimos a bolsa es precisamente porque creíamos que el retener y atraer talento, que era el primer objetivo, también se cumple por la vía inorgánica. O sea, nosotros estamos viendo oportunidades de crecimiento inorgánico, de incorporar algunas consultoras o algunas compañías de Venture Capital, Private Equity, que en definitiva, en verdad, llamarle adquisición, sí, pero en cualquier caso es el que alguien que a lo mejor tiene sinergias contigo, que es más pequeño, que tiene complementariedad, vaya a un barco donde ellos consideren que pueden desarrollar su valor corporativo y que también tienen un instrumento, que es la acción, que les vincula más a largo plazo contigo y también que te permite aprovechar el valor que se genera en la compañía, ¿no? Y esos fueron los objetivos por salir al bolsa. También desde el punto de vista de visibilidad y sobre todo de reputación. O sea, nosotros en el negocio de consultoría trabajamos, como he dicho, para gobiernos principalmente incumbentes, pues ser cotizado como tú hacías, pues eso ayuda. Y en el negocio de Venture Capital, pues ya tenemos un tamaño importante donde cada vez tenemos inversores más grandes, institucionales, y que no son solo ya familias, ¿no? Y eso, pues evidentemente, la gobernanza que tiene una compañía cotizada, pues ayuda mucho para entrar en otros inversores nuevos, ¿no? Los objetivos de momento se han cumplido porque, de hecho, somos capaces de atraer más talento que lo que éramos hace un año. De hecho, el mejor trimestre de captación e incorporación de nuevo talento en Axon fue precisamente el trimestre después de la salida a bolsa. La gente se siente atraída a trabajar con nosotros más que lo que se sentía antes, por ser una compañía cotizada, por ser una compañía más visible y por ser una compañía que tiene dentro de su plan de remuneración acceso al capital. Y después, desde el punto de vista de retención, también, ¿no? Porque el acceso a esas acciones pues hace que como todas las compañías como vosotros, pues que tienes una tasa de churn de gente
más o menos alta, pero la realidad es que nosotros pues hemos bajado la tasa de churn significativamente en el último año, porque la gente pues quiere quedarse aquí para ver qué pasa en los próximos 3, 4, 5 años con las acciones que va recibiendo, ¿no? Es interesante la perspectiva, me encanta porque no era obvia y ojalá empecemos a ver unicornios paseando por el parque en vez de por los montes del Olimpo, ¿no? Yo simplemente daros las gracias a los que habéis estado aquí escuchando, a los que habéis venido, a los invitados, Juan Ignacio, Diego, Alfonso, Óscar, muchísimas gracias y gracias a BME por habernos permitido estar hoy con vosotros. Gracias. Gracias.